Hola niñas del quinto A y el quinto B, una vez más aquí el profesor Cristóbal. Y antes de comenzar, un saludo porque lamentablemente no vamos a poder estar compartiendo para el Día del Estudiante. Un abrazo grande a la distancia y ya nos vamos a desquitar, ya vamos a tener nuestra alianza y nuestras convivencias y nos vamos a pasar chancho. Por otro lado, ustedes tienen que entender que esto que está acá es como si fuera una clase normal. Por lo tanto, deben escribir lo que está en el PPT y lo que digo yo en sus cuadernos. ¿Ya? Que eso es muy importante que lo tengan. Eso, por el otro lado, y para partir, vamos con la unidad 2. De buena manera, la primera unidad la abarcamos completa. La segunda no quiere decir que no la vayamos a ver entera, sino que los objetivos van a estar fusionados, priorizados, etc. Y la unidad 2 corresponde a los procesos de exploración y conquista de América y de Chile. Vamos a ir viendo, ¿ya? El objetivo de la clase, de los factores que permitieron los viajes de exploración, vamos a ver los conocen y diferencian rutas, territorios en los viajes de descubrimiento. Conocen adelantos tecnológicos que permitieron los viajes de exploración. En eso nos vamos a basar en la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que es importante. La toma de Constantinopla. ¿Por qué va a ser importante? Porque Europa no va a tener acceso a sus rutas chanfle, a sus rutas comerciales que los llevaban a vender y comprar especies y lujos a India o a Oriente, sí, o a India, Oriente, no, por ahí. ¿Por qué? Porque también iban a China. O China. China. ¿Ya? Entonces, la toma de Constantinopla va a ser clave en este proceso. Voy a dar un poquito de jugo. ¿Ya? Porque desde aquí, los reyes, tanto españoles como los portugueses, van a necesitar buscar alternativas para poder llegar a Asia. Es así como van a empezar los viajes de expedición y los vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, los países que estaban involucrados en esto, Portugal y España, que necesitaban ir hacia allá, ¿ya? Entonces, como estaba cortado este pedacito por la caída del imperio de Constantinopla, y los turcos no los dejaban pasar, tuvieron que crear nuevas rutas comerciales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? La búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la exploración portuguesa. ¿Ya? Fueron los primeros que se vieron en la necesidad de tratar de llegar a la India. La característica principal que tenían ellos era que tenían gran experiencia marítima, es decir, eran grandes navegantes. De hecho, su príncipe era conocido como Enrique el Navegante por sus cualidades al mando de embarcaciones. ¿Ya? Y vamos a tener las expediciones de Bartolomé Díaz y Vasco de Gama, que van a ampliar el conocimiento sobre el continente africano. Sepan ustedes que los portugueses llegaron y explotaron y colonizaron y explotaron África. Y que por un error de cálculo llegaron a Latinoamérica.
lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los viajes de Portugal. Si se fijan, tenemos, déjenme subir aquí esto. Vamos a ver Bartolomé Díaz, la línea naranja, que va a recorrer toda África por el contorno, con la finalidad, él no lo logra si llega hasta Cabo Buena Esperanza, pero los territorios que van donde van a parar, después van a ser explotados. Ya parece que África está lleno de diamantes, van a haber mano de obra con los esclavos africanos, los negros los van a esclavizar. Después tenemos a Vasco da Gama. Vasco da Gama, fíjense que da una vuelta un poquito más larga, no va contorneando por el territorio, sino que recién viene a parar en Sofala, llega a Mombasa, Malindi y después llega a Calicut, ¿ah? Llega a una parte de la India. Y por último, Pedro Álvarez Cabral, este, este era el chistoso, que se equivocó y se abrió demasiado en la ruta y llegó a Brasil. Y él creía que estaba en África. Siguió su ruta y llegó también a la India. Entonces, Portugal, Portugal tenía dominio sobre territorio latino, sobre territorio americano, ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se lo saben? ¿Se lo saben? Me levantan la mano y me dicen. ¡Ja! No pueden. Lero, lero. Pero este que está aquí, ¿qué territorio es ese? ¿Ah? Muy bien, señorita. Brasil. Aplicada. Se sienten muy así como. Es mi coneja, que está ahí vuelta loca. ¿Alguien la quiere? La regalo. Y vamos a ver la exploración española. La característica de la exploración española, que son de carácter privado, es decir, van a ser empresas, son empresas de conquista, ¿ya? Y que además tienen como misión encontrar nuevas rutas comerciales, ¿ya? Además, cuando se descubre el territorio americano, las condiciones van a ser muy precisas y van a tener, cuando llegan a América, van a tener que evangelizar a los indígenas. Cuando hablamos de evangelizar, uy, terrible esta coneja. Cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de llevar la palabra de Dios a los nativos. Entonces, cuando uno evangeliza, que hasta el día de hoy se da, cuando uno evangeliza, lleva la palabra de Dios a personas que no la conocen. Entonces, la idea es convertirlo al catolicismo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener de importante? Que los viajes corresponden a iniciativas de carácter privado. La corona española no se mete en ellos, no es como Portugal que sí va a financiar estos viajes. Por lo tanto, esta corona española va a generar contratos que se conocen como capitulaciones, en las cuales van a ejercer derechos y deberes de los exploradores. Lo vamos a ver en clases más adelante, ¿ya? Pero vamos a dejar aquí establecido. Los reyes crean capitulaciones
que son contratos con los navegantes que establecen derechos y deberes. Comprenderán que los reyes tampoco iban a permitir que gente común y corriente se adueñara de cosas que pudiesen descubrir. Ya, acuérdense que aquí hay una motivación económica de por medio. Porque si queremos llegar a la India es por una cuestión económica. Y el descubrimiento, más que el descubrimiento, la conquista de América, fue algo sumamente casual. ¿Ya? Y que después terminó en consecuencias terribles para la población indígena y otras culturales que nos acompañan hasta el día de hoy, como por ejemplo el idioma. ¿Ya? Entonces, España y el proyecto de Cristóbal Colón. Ya, él quería llegar a las Indias por occidente, es decir, por el otro lado, por la mano izquierda. ¿Ya? Distinto al de Portugal, que era contorneando hacia abajo Europa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que Cristóbal Colón, como navegante genovés, presentó el proyecto a Portugal y fue rechazado. ¿Ya? Los portugueses dijeron, no, chao contigo, no nos interesa. Y quienes sí la aprueban este viaje son los reyes católicos. ¿Ya? Entonces aparecen las capitulaciones de Santa Fe y establecen derechos y deberes, lo que les había comentado. Y este ser humano que está aquí, con cara de pajarón, se llama Cristóbal Colón, mi tocayo. ¿Ya? Es una ilustración de él. Entonces, miren la cantidad de viajes. El primer viaje de Colón, si se fijan, llega a Centroamérica y totalmente se establecen, todos los viajes llegan a Centroamérica. ¿Ya? Hay un viaje que va a tocar las puntas de Guayana, Brasil, por acá, aquí, pero él llega finalmente, él llega a Centroamérica. Colón llega a Centroamérica. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? España y Portugal entran en conflicto. Entran en un conflicto. Ahí. Entran en un conflicto económico por los territorios. Por los territorios descubiertos, conquistados. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la solución? Solución. El Tratado de Tordesillas. Esto es complicado, ¿ah? Tratado de Tordesillas. ¿Ya? ¿Qué establece este tratado? ¿Qué es lo que va a establecer este tratado, amigas mías? ¿Ya? Este tratado va a establecer la división del territorio. ¿Quién va a ser de mediador en esto? La Iglesia. La Iglesia, en este caso el Papa, ¿ya? Va a mediar en este conflicto y divide los territorios conquistados. ¿Ya? Entonces donde dice línea de Tratado de Tordesillas, va a ser el territorio hacia la izquierda, va a ser el territorio americano. Entonces, vamos a poner aquí, de la línea roja hacia la izquierda de su mapa es territorio español. ¿Ya? Mientras que de la línea
Ya. Esta cuestión. Mientras que esta línea roja hacia la derecha era territorio portugués. Hoy. ¿Ya? Incluye Brasil hoy en día y África. ¿Ya? Recuerden de ir anotando estas cosas. ¿Ya? Bien. Eso, la solución, ¿qué pasó? Se estaban empezando a poner tensas las cosas, se divide. Un pedazo de tierra para ti, un pedazo de tierra para ti. América latinoamericana, o sea, América hispana, que va a ser Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Argentina, Uruguay, todo eso va a ser parte de España, Brasil y el resto de África para los portugueses. Por eso que en Brasil se habla portugués. Ahora, vamos con la otra parte que es importante. Si queremos realizar un gran viaje de exploración hacia un lugar que no conocemos y que debemos saber, o sea, que no conocemos, ¿qué debemos saber y qué elementos debemos tener? Esto es muy importante, chiquilla, porque para poder, si hoy en día nosotros cuando nos vamos a acampar, sabemos que tenemos que llevar distintas cosas, ¿ya? O sea, partamos por acá. Primero que nada, dinero. Dinero para financiar el viaje. En el caso, ¿ya? En ese caso, hoy en día, dinero en caso de una emergencia, etcétera. Debemos llevar elementos que nos permitan geolocalizarnos. En ese tiempo no me vayan a decir después, cuando nos veamos, el GPS, el Waze, porque en ese tiempo no existía, ¿ya? Estamos hablando de mapas y algunos elementos que vamos a ver después, ¿ya? Otra cosa que es importante también es llevar indumentaria, ¿ya? Es decir, ropa, herramientas, ¿ya? Otra cosa que es importante es que llevar tropas o llevar gente, en el caso de los europeos, tropas, entre paréntesis, soldados, ¿ya? Tienen que llevar armas, comida y en el caso de los españoles, sacerdotes para evangelizar, ¿ya? Entonces aquí tenemos una serie de elementos que van a ser claves para que podamos entender cómo se hicieron posibles estos viajes, porque convengamos una cosa, si yo me meto a un viaje, a un lugar que no conozco, y me voy en chor y polera, y resulta que está nevando, voy a durar media hora y me voy a morir de hipotermia. ¿Mm? Entonces esto era lo mismo. Estos expedicionarios, estas Western, estos viajes de conquista, de exploración, implicaban que hubiesen todos estos tipos de, todos estos elementos para que fuese exitoso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a caracterizar estos viajes de exploración? Los viajes de exploración eran muy costosos, ¿ya? En ese tiempo tener un barco, contratar soldados, comida, agua, elementos que te permitieran ubicarte, armas, no sé si lo dije, pólvora. Todos esos elementos en ese tiempo eran muy, muy caros, por lo tanto, no todos tenían la capacidad de poder costear un viaje de estos, ¿ya? Entonces, qué creían los europeos? ¿Cómo veían el mundo del siglo XV? Primera cosa importante que a mí me gustaría hacerle la pregunta, pero no me van a responder por cosas evidentes. Si hablamos del siglo XV,
¿Cuál es la temporalidad del 1400? Me lleva el chanfle, 1400 a 1499. ¿Ya? Ese es el siglo XV. Siglo XV. Y aquí me voy a detener porque yo necesito que sepan esto. Tienen que saber los siglos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿ya? Y después, no sé, pues, tenemos el 10, tenemos el 15. ¿Y por qué les paso esto? Porque yo necesito que ustedes sepan los siglos de manera numérica, ¿ya? Tienen que sabérselo, o sea, perdón, en número romano. Yo sé que esto no lo ven en el colegio, lo sacaron, ¿ya? Pero es importante que lo sepan, que conozcan esta temporalidad, ¿ya? Y no tiene sentido que yo siga escribiendo más números que son los que corresponden hasta nuestra era. ¿Ya? No me sirve nada que yo les ponga ven, aquí está el siglo XIX, el siglo XX, que es el 1900, y hoy en día estamos en el siglo XXI, el siglo que será recordado por el siglo donde hubo una pandemia. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan tener aquí algunas nociones. El 6 y el 7 se hacen B palito, el 6, el 7 B palito palito, y así. Cuando llegamos al 9 es X y el palito a mano izquierda resta, sería el 9. X, palito a la derecha, suma, 11. Pero cuando volvamos a clase se los voy a explicar más detalladamente. Entonces, ¿cómo veían el mundo? ¿Qué falta aquí? Fíjense. Está África, está Europa, que era la cuna de la civilización, y Asia, ¿ya? Entonces aquí ya podemos encontrar que no existía para ellos América. América, ¿ya? No existía. Así veían el mundo ellos. Eso era lo que conocían, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen. Estaba dividido por África, ¿ya? Asia y Europa, como sale en la imagen. Y este es el mundo que hoy conocemos. O sea, ellos conocían esto, eso conocían ellos, y sin querer queriendo van a conocer todo esto. Entonces van a descubrir, porque claro, lo descubren, pero finalmente van a conquistar ese territorio porque ese territorio siempre ha estado ahí. ¿Ya? ¿Qué creían ellos? Vamos con las creencias. Creían que la Tierra era plana, que después del horizonte había un precipicio, Esperemos un poquito que tengo sed. Había un precipicio
¿ya? Donde habían monstruos que devoraban a los marineros que caían en él. Chan. Entonces, pregunta para ustedes, ¿quién va a querer viajar? ¿Quién va a querer viajar sabiendo que lo único que te espera es la muerte? Nadie. Esa era la creencia, que la Tierra era plana. ¿Mm? Entonces la creencia fundamental era que la Tierra era plana. Eso creían. ¿Ya? Esto es lo que ellos esperaban. Miren, fíjense la lo feo que era. Entonces, ¿qué factores posibilitaron los viajes de exploración en esa época? Vamos viendo. La esfera armilar, la ballestilla, cuadrante, drújula, astrolabio, nocturlario, reloj de arena. ¿Y qué hacían cada uno de ellos? La esfera armilar para mostrar el movimiento aparente de las estrellas alrededor del Sol y así determinar coordenadas y localizaciones geográficas. ¿Se fijan? Estos productos que están acá, estos descubrimientos científicos, van a ser todos, los tres que están acá, van a ser de carácter, ¿se fijan? Uy, me carga porque se me da la idea. Son elementos que sirven para poder localizar, para poder referenciar y ubicar el barco en una dirección específica. ¿Ya? Entonces este era el Waze, este era el GPS que tenía el Google Maps que tenían estos muchachos en esa época. ¿Qué quiere decir esto? Que se guiaban a partir de las estrellas. Se fijan todos, cada uno de ellos se guían por medio. Coneja, cállate por favor. Se guían por medio de las estrellas. Por medio de las estrellas. Espérenme un poquito. Duérmete. Disculpen. Las embarcaciones. Ya vamos a tener que aquí el gran cambio en las carabelas, que en las que iba Cristóbal Colón, la galera y el galeón. El galeón, por ejemplo, era un barco de guerra. ¿Ya? Entonces el nao, la carraca, la carabela redonda y la carabela eran barcos para navegar y soportar gran cantidad de carga. Entonces aparecieron nuevos vehículos, por así llamarlo, ¿ya? ¿Y qué otra cosa va a aparecer? La vela en forma de triángulo. ¿Por qué va a ser importante? Es importante porque permite que el viento porque permite que el viento de donde venga hace ¿por qué? Hace que el barco
se mueva hacia adelante. Por eso es importante la vela triangular. ¿Ya? Entonces hay adelantos científicos, hay adelantos tecnológicos. ¿Ya? Entonces, todo esto... Uy. No me puedo concentrar, chiquilla. La rata esta está puro jodiendo aquí. Todos estos elementos, más los anteriores, van a hacer posibles estos viajes de expedición. ¿Qué otra cosa va a cambiar? Cambios en las creencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antiguamente estaba el modelo geocéntrico, ¿ya? Y el modelo geocéntrico, ¿qué era? Ellos creían que todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor del Sol, o sea, de la Tierra. ¿Ya? El punto es que se dieron cuenta que esto no podía ser posible. Y aquí aparece la teoría de Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica, que le dio la razón, porque el Sol es el que, es la Tierra la que se desplaza alrededor del Sol, ya, es la Tierra que se desplaza alrededor del Sol, y lo que va a producir también la comprobación científica esta eran los cambios de estaciones, porque va a haber un momento en que la Tierra va a estar más lejos de algún lugar, y por eso se va a ver más frío, etc. Entonces aparece la teoría heliocéntrica por Copérnico, que plantea que la Tierra y las estrellas y los demás planetas giran alrededor del Sol. Esta teoría sigue en pie hasta el día de hoy. ¿Ya? Lo que les decía anteriormente, si se fijan, Europa y Portugal, o sea, España y Portugal, no podían pasar por acá porque estaba el Imperio de Constantinopla cae y tienen bloqueado esto. Entonces esto está bloqueado, no pueden pasar por ahí. Y es por eso que se ven en la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales. Y las rutas comerciales van a ser así. Hay algunos que se fueron más allá, pero los portugueses para acá, Cristóbal Colón para allá. ¿Ya? Pero ¿cuál era la finalidad? La finalidad de encontrar nuevas rutas comerciales era encontrar nuevas rutas era para seguir manteniendo el comercio con Asia, ¿ya? Eso era todo lo que querían. Si por ese motivo Colón y los portugueses hubiesen llegado de forma directa hacia África, se hubiesen demorado mucho más en poder haber encontrado nuevas tierras, o sea, no hubiese estado esa necesidad. ¿Qué iban a buscar a Oriente? Sedas, especies, pimienta, ají, ¿ya? Joyas, metales preciosos. Entonces, ¿qué buscaban allá? Pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, azafrán, plantas medicinales, alfombras, ¿ya? Y sobre todo la seda, que era algo muy valorado en esa época. ¿Qué motivaba a los exploradores el ir a esta aventura desconocida? Porque imagínense volver y si ellos pensaban que efectivamente, o si se daba que efectivamente tú ibas ahí en el barco y te caías
Mucha de esta gente la dieron por muerta cuando se fueron a esta aventura. Pero ellos, ¿qué buscaban? Primero que nada había que tener espíritu de aventura para poder ir. Si era un miedoso, no podíais salir. ¿Ya? Ellos buscaban fama, querían ser reconocidos porque los soldados que iban por lo general no eran de importancia social, no tenían importancia social, por lo tanto no eran reconocidos, vivían en malas condiciones, ya era bastante indecente su forma de vivir. Buscaban gloria, es decir, pasar a la historia, ser un aporte en la humanidad. Y finalmente, la chiva más mala de todas, que es la evangelización. Acuérdense, la evangelización, convertir, convertir a los indígenas en creyentes de Dios. Recuerden que los indígenas eran politeístas. Los indígenas eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que creían en más de un Dios. Óyate, tenemos un poquito. ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Entonces, esa es la clase de hoy, ¿ya? Y además, yo les voy a pedir, lo siguiente. No les voy a mandar guía. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con el texto de historia. Y en esta ocasión van a trabajar la página número 70. Déjenme corroborar. La página número 77. ¿Ya? Déjenme ver si lo puedo compartir acá. Mostrar escritorio. Acá. La página 77, que es el reparto de los mundos. ¿Ya? Tienen que leer, si quieren, la página 76, página 77, y la actividad que tenemos aquí para hacer es esta que está acá, son estas dos, que dice: imaginen que son tripulantes en un viaje de exploración, escriban un relato de un día de viaje señalando quiénes son, cuál es su función en el viaje, las actividades que realizan y los problemas que enfrentan. Si se fijan, esto es echar a andar la imaginación. No les voy a pedir ni un mínimo ni un máximo, ¿ya? Es lo que ustedes se imaginen y crean, pero siempre tiene que estar apuntado a la actividad, ¿ya? O sea, perdón, a la clase. No me voy a poner a hablar de que andaba en un avión o que apareció Pikachu o alguna cuestión media rara. Ya tienen que aplicar el contenido que vimos hoy día. Y por último, con la ayuda de un atlas, señalan los países actuales que fueron parte del territorio español y portugués. Yo ya se los mencioné igual, pero la idea es que puedan buscar en el atlas, donde encuentran Sudamérica y África, los países que eran para cada uno de los dos, y esa es la actividad de hoy, ¿ya? Y no sé, volver a esto acá. Entonces, van a trabajar la página 77, A y B, y me tienen que mandar la actividad al mail que ya conocen: sexto B filipense 2020 gmail.com. Ya, muchachas, y eso sería por hoy. Les voy a estar mandando más clasecitas. Si estuvo un poquito latera la clase es porque son un cuarto para las 1 de la mañana y es la hora más cómoda que tengo para trabajar, porque mi guatón, mi hijo, está durmiendo y así yo puedo trabajar tranquilo. Así que una carita feliz y sin duda alguna, desde aquí, un feliz y raro día del
estudiantes. Ojalá que nos veamos pronto. Se les extraña. Ojalá volver luego a estar en la sala de clase para que compartamos, para que podamos reír y aprender. ¿Ya? Cuídense mucho, no salgan, disfruten a sus papás, a su mamá, a sus abuelos, ¿ya? Valoren la casa, valoren que tienen un techo, que tienen comida. Cuídense mucho. Un abrazo grande, que estén bien. Saludos, su profesor Cristóbal.